Hoy hablamos de Internet y su impacto en la nueva normalidad y para ello ponemos en contexto este tema con la siguiente nota. Este 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Internet y desde hace años dejó de ser un simple navegador para encontrar información y pasó a ser la piedra angular de todo el crecimiento económico, el sistema financiero y los procesos industriales. Gracias al Internet se creó un mundo completamente interconectado. Sin embargo, ante la llegada del COVID-19, el Internet fue más allá y nos permitió modificar nuestra manera de trabajar y convivir entre nosotros, pues el teletrabajo, la educación a distancia y el comercio electrónico tomaron auge gracias a esta tecnología salvadora durante la pandemia. Otras tecnologías que también han sido relevantes durante la pandemia del COVID-19 son la nube pública y la ciberseguridad, alcanzando un crecimiento del 21% y del 11% respectivamente durante el 2021. ¿Cuál es el impacto que tiene el Internet y la tecnología frente a la pandemia? Es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Saludamos también a Jorge Laguardia a esta hora que nos presenta datos complementarios respecto a este tema. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Alejandro. Vamos a entrar en contexto. Hemos visto lo que la pandemia ha generado y sin duda alguna la tecnología ha sido punto fundamental, ha sido lo que sin duda alguna ha venido a rescatar la comunicación principalmente a nivel mundial. Vemos en pantalla algunos datos importantes para que entendamos un poquito más a profundidad este tema. La COVID-19 trajo varias necesidades, entre ellas el adaptar herramientas tecnológicas al aspecto familiar. También los hicieron para ampliar su espectro laboral, hoy conocido como home office. También las empresas, independientemente de su ramo, tamaño y dependencia de la presencia física, han tenido que adaptarse a sus procesos productivos y de venta en línea principalmente. Los más jóvenes, de manera natural, son nativos digitales y tienen la facilidad de adaptarse a las herramientas digitales y lo hacen rápidamente. Por su parte, las personas mayores están siendo obligadas a hacerlo. Es lo que nos ha traído la pandemia. Afortunadamente, como les indicaba, la tecnología ha permitido poder interactuar a pesar de las circunstancias. Sin embargo, qué tanto es bueno, qué tanto es malo y hacia dónde vamos es lo que vamos a ver a continuación en esta interesante entrevista. Alejandro, regreso contigo. Gracias, Jorge. Saludamos ahora a Bernardo González, él es director de Capital Humano e Innovación de Kios Networks. Buenos días, Bernardo, muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta, ¿qué transformación ha tenido el Internet para beneficio de la sociedad justamente ahora? Sí, claro que sí. Primero que nada, muchas gracias. Buenos días al auditorio. Y muy contento de estar aquí con ustedes y compartir esta información relativa a precisamente el Día del Internet que se celebró el día de ayer en todo el mundo. Pues sí, en los últimos 25 años prácticamente hemos sido testigos, los que ya somos un poco más grandes, de cómo ha venido evolucionando toda esta tecnología que nos permite interconectarnos en todo el mundo e intercambiar información. Y esto fue una evolución paulatina que empezó a incorporar imágenes, después algo de movimiento, un poquito de audio, empezaron a surgir tiendas de música, algo de video, por ahí del año 2006 aparece este canal que todos conocemos hoy de YouTube y empieza a manejar material audiovisual ya de una manera muy interesante. Y también en la segunda mitad de la primera década del año 2000 es cuando empieza el auge fuerte de los teléfonos móviles y esto es lo que hace una gran explosión en la utilización del Internet prácticamente en todo el mundo. Y hoy en día, en el año 2021, pues prácticamente lo tenemos incorporado todas las personas del planeta en nuestra vida diaria. No importa si estudias, si trabajas, estás trabajando para el gobierno o un hobby o lo que se te ocurra hacer, prácticamente cualquier actividad va a estar relacionada con el uso de la tecnología y el intercambio de la información que hoy nos permite hacer cosas increíbles que ni siquiera nos imaginamos hace 25 años, ¿no? ¿Y qué importancia tiene, Bernardo, la Internet o el Internet para el apoyo contra la pandemia en esta época también? Claro, sí, mira, es muy interesante el fenómeno que sucedió alrededor de la pandemia también de manera global en todo el mundo, porque la tecnología ha tenido una evolución, como lo mencionaba yo, de cómo fue creciendo, incorporando nuevas funcionalidades, pudiendo hacer cada vez cosas más rápidas, mejores en todos los ámbitos. Llega la pandemia y muchos países del mundo ponen una cuarentena y simplemente las personas no podemos salir. Y de una manera muy rápida, estoy hablando de que en 1 o 2 semanas, la mayoría de las organizaciones públicas y privadas, también la academia, las escuelas, prácticamente de todo el mundo, brincan a este modelo
100% o 99% de manera remota, y la tecnología juega un papel fundamental porque es lo que nos permite conectarnos y poder seguir desarrollando todas nuestras actividades, ¿no? Hay algunas industrias donde incluso la pandemia las favoreció muchísimo. Por ejemplo, hablando de todo lo que es comercio electrónico, al verse restringidos los lugares físicos, los locales, pues muchas empresas tuvieron que reconvertirse rápidamente y comenzar a vender de manera electrónica. Había grandes plataformas ya en el mundo que lo hacían de manera exitosa, que tenían crecimientos importantes, pero sin lugar a duda esto lo vino a impulsar fuertemente. El sector de la salud, precisamente hablando de la pandemia, pues también se aceleró muchísimo, ¿no? Estas consultas médicas para temas, digamos, menores, cuestiones a lo mejor psicológicas, de alguna asesoría, pues todo esto se pudo hacer con tecnología gracias a todo este desarrollo que ya existía, ¿no? Entonces, podemos decir que la pandemia es el gran catalizador, es el acelerador de todas estas tendencias que ya existían en el mercado. ¿Y qué beneficios ha traído Internet para esta nueva normalidad o realidad? Así es. Pues mira, en todo el mundo se menciona que lo que ha sucedido desde inicios del año pasado, del 2020 a la fecha, ha cambiado ya algunas industrias para siempre y va a ser muy difícil que se regrese a como estaban. Por ejemplo, hablando de la industria de la educación, de todo este sector educativo, no importa el grado, desde preescolar hasta universidades o posgrados, al menos va a existir un modelo híbrido porque todas estas universidades e instituciones ya comprobaron que sí funciona el modelo. Es decir, la tecnología permite conectarnos sin la necesidad de estar presentes en un lugar físico, en un edificio o en una determinada ciudad. Y esto es muy importante porque, sobre todo en temas de universidades y posgrados, mucha gente se mueve alrededor del mundo para atender una universidad en particular. Y por supuesto, las otras industrias que ya tenían un propio acelere, ¿no? La industria financiera, por ejemplo, pues todo lo que es, por ejemplo, la banca, que también era una industria muy tradicional en donde, a pesar de que estaba muy tecnificada, las personas tenían, muchas de ellas, la costumbre de seguir yendo a la sucursal, hacer algún trámite, algún pago, y la pandemia pues aceleró todo esto para demostrarle al mundo entero que se puede hacer todas estas transacciones de manera electrónica, ¿no? Y así todas las industrias, por ejemplo, la manufactura, está esto que se llama el Internet de las Cosas, todas las tecnologías de inteligencia artificial, la robótica. Es un año que lo recordaremos como el gran aceleramiento de toda esta tecnología en el mundo entero y prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad. Y Bernardo, ¿qué otra tecnología ha sido relevante para enfrentar esta pandemia? Sí, mira, digamos que la pandemia no trajo ninguna tecnología nueva per se. Como ya mencioné, lo que hizo es que las está acelerando y sobre todo está demostrando su aplicabilidad en muchos negocios, ¿no? Por ejemplo, la parte de la robótica, hablemos por ejemplo de drones para distribuir productos, pues antes de la pandemia todavía se seguía viendo esto con gran escepticismo, ¿no? Se veían muchas espacios aéreos regulados, complicados, y resulta que hoy en día, pues, para muchos fines, por ejemplo, distribución de medicinas en lugares apartados, esta parte de la robótica es muy útil, ¿no? La parte de la distribución también de productos dentro de las ciudades, el entregar a los domicilios, lo que le llaman la última milla, vamos a ver cómo en los siguientes años vamos a ver grandes implementaciones de toda esta parte de la robótica. Todo esto de realidad aumentada, realidad virtual, sin lugar a duda va a beneficiar a muchas industrias. Y me gustaría aprovechar también para mencionar un tema que, digamos que por sí solo no es que traiga un beneficio a las empresas, pero lo necesitan tomar en cuenta y se necesita mucha conciencia en la industria y que tiene que ver con la seguridad de toda esta información, de los datos, de los sistemas, de las computadoras, de la infraestructura y que se llama la ciberseguridad. Entonces, también es muy importante que así como nos estamos digitalizando y cada vez las empresas, la sociedad utiliza más toda esta información, todos estos dispositivos, también haya una gran conciencia en todos nosotros de que debemos de cuidar esta información, lo que son nuestros antivirus, las conexiones, tener una conciencia de a dónde nos metemos, qué información compartimos en redes sociales, etcétera, etcétera.
Gracias, Bernardo. Súper interesante. Era Bernardo González, director de Capital Humano e Innovación de Kio Networks desde México. Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Saludamos de nuevo a Jorge Laguardia, que nos presenta más información. Jorge.